Pues cuando ¿Grabando? queráis. Grabando. ¿Entro? Graba. Me llamo Ana Drago, estoy... Ajá, vale. Me llamo Ana Drago, vengo de Tenerife, de Canarias. Llevo en el mundo de educación alternativa más de 10 años, cuando nos enteramos que educábamos en casa, porque antes yo no era consciente, cuando nació mi hijo no era consciente de que estábamos educando en casa, no sabía ni que esto existía, y poco a poco, gracias a la insistencia de mi hijo, su testarudez, nos teníamos que ir enterando de cómo funciona eso, cómo funciona la educación, qué es lo que es complacer al niño, y poco a poco, tanto mi marido como yo estamos de acuerdo en eso, que íbamos a dejar al niño tranquilo. ¿Graba? Graba. ¿Entro, Pues, por favor, continuamos. ¿En dónde Ahora un estábamos? avión. Ahora el avión de las Bueno, 12. solo me presenté, me parece. Ahora sigo lo que del... tiene 14 años ya, que Sí. es un hombre Sí. y su desarrollo. Sí, exacto, eso. Así que Vale. pasa. Mi hijo... Sí, espera. Simplemente Sí, vete para- ahí organizando. Vale. Mi hijo Axel ha crecido, digamos, porque ha crecido libre, pero no porque nosotros tuviéramos algún conocimiento del tema, sino simplemente sentíamos que le teníamos que hacer caso. Él mamaba a demanda, colechaba, fue llevado en brazos durante mucho tiempo y sin saber mucho del tema nos dejábamos guiar por él, y llega a la edad de 4 años y ahí nos damos cuenta que los niños desaparecieron de las calles, de las plazas, de los parques, y decimos, ¿qué pasa con los niños? Y yo me entero que están en los colegios, porque en mi país los niños se escolarizan a los 7 años y lo previo, pues la guardería, si uno trabaja lo tiene que llevar, pero no hay educación programada a estas edades. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué hacemos con el niño? El niño necesita amigos para jugar, necesita salir. Entonces, por casualidad, pues buscando en internet me entero que existe ALE, la Asociación para la Libre Educación, que hay niños que están creciendo sin escuela, y hay como una comunidad. Yo busco en mi isla, hay familias, ahí nos conocemos, vemos que tenemos muchas cosas en común, que ellos ya tienen un camino recorrido, niños mayores que el mío, y ahí nos estamos como acercando a un mundo completamente desconocido. Él sigue en la teta, él sigue colechando, y nosotros nos convencemos cada vez más que le tenemos que ayudar a ser él. Quiero decir, yo poco a poco, entre lecturas, compañeros, que gente tal, y sobre todo con los niños, voy aprendiendo que lo que yo he aprendido, mis dogmas, mis ideas, a lo mejor están equivocadas, a lo mejor yo tengo que revisarlas, y lo importante, yo no podía ir contra su placer. Yo me voy dando cuenta que yo no puedo ir contra su placer. Yo no puedo interrumpirle sus procesos. Ver el niño llorar me hacía sufrir, ver el niño protestar, ponerse en contra mía, me hacía sufrir. Y yo decía, tiene que haber una explicación, aunque yo no entienda todavía, tiene que haber una explicación. Y ahí, bueno, entre que estoy en ALE, luego montamos una especie de asociación, aldea virtual, que se llama Crecer en Libertad, donde ya nos reunimos cada vez más familias con esas ideas y compartimos entre todos los padres con edades parecidas, y vemos que es como una constante, que a todos nos parece lo mismo, el mal, que el niño sufra, cómo ayudarle, cómo tal. Y hay un tema paralelo que es la educación, el miedo a la no escolarización, ya que es un tema un poco ilegal y la gente tiene miedo. Bueno, el tema es que nosotros decimos el niño primero. Es decir, no me importa lo que opine la sociedad, no me importa lo que opine el gobierno del tema, a mí lo que me importa es cómo está mi hijo. Porque cada día que él crece es su día, es su aquí y ahora, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que centrar en él y hacerle caso. Y entonces ya empiezo a investigar un poco el tema y descubro varios autores que van en esta línea, que son temas. Entonces yo voy como reunificando ideas diferentes de diferentes fuentes, pues de la escuela haitiana, no de educación, pero de salud, de lo que influye en la salud de un niño, de una persona. Y entonces llego a la oxitocina. La oxitocina, una hormona que se considera la hormona del bienestar,
y del amor, se llama la oxitocina, la hormona del amor, porque interviene en los procesos biológicos, químicos, en todos los procesos que influyen en el placer. Es decir, es como el interruptor para sentir el placer. Por eso interviene en el parto, en la expulsión del feto, en la expulsión de la leche, en la eyección de leche, en el orgasmo, a lo largo de la vida, pero en la vida de un niño, si el niño está cargado de oxitocina, es un niño apacible, bien. Entonces yo voy aprendiendo esto, lo que voy a tratar mañana en el taller, para dar más que nada información. Yo no intento convencer a nadie, el que la gente tiene sus ideas y que tiene derecho a ellas, y a muchas cosas se llega con la práctica, digamos, con la experiencia, ¿no? Que ya como uno tiene que adaptarse. Y lo que yo quiero que la gente que a lo mejor no tiene acceso a la información, yo les voy a dar información sobre el tema para que se queden tranquilos viendo que esto funciona. Y funciona porque somos seres biológicos y químicos. Somos animal humano. Y entonces no podemos solo ser cultural, social, tenemos que centrarnos en eso, que también no despreciar esa parte animal en nosotros, porque estamos hechos perfectamente a la medida de las necesidades. Entonces, nosotros tenemos 2 programas básicos. El primer programa es el que conocemos todos cuando estamos en estrés: lucha o huida. Entonces, nosotros estamos programados lucha o huida y pensamos que es lucha, huida. Y entonces siempre estamos en esta dicotomía. Sin embargo, esto es un paquete. Lucha o huida es la respuesta al estrés de un cuerpo. Y hay otro programa que se desconoce prácticamente, que se empieza a investigar hace pocos años, digamos 20 años, y es el sistema de bienes, calma y contacto, se llama el sistema de calma y contacto, que es incompatible con lucha y huida. Entonces en la vida deberíamos tener equilibrados estos 2 sistemas, porque ninguno está equivocado. Si tenemos que luchar, tenemos que saber luchar, y tenemos unas hormonas expresamente que se fabrican para el fin. Y para el sistema de calma y contacto también tenemos hormonas adecuadas. Entonces, si observamos luego el mundo, los niños viven constantemente en el sistema lucha y huida y poco en el calma y contacto. Entonces yo voy a dar unas claves de por dónde empezar, digamos, si queremos aplicar esto en nuestra vida. No como un método, no como una metodología, es simplemente de contacto con sus hijos, facilitar su bienestar y el nuestro, de paso, es muy importante también, armonizar la vida. Y ver esa parte precisamente de que es muy fácil todo, que la vida no es tan complicada, que nos la complicamos porque impedimos el proceso de vida. Dale a esas 2 que estabas explicando: calma, contacto y Lucha, huida y calma, contacto. pues, si puedes darnos un ejemplo o algo. Al placer, ¿no? Que era como el centrarnos Sí. en el placer, lo que viene. Entonces, ahora la cosa es que el sistema calmo contacto, que es básico necesario, ahí interviene la oxitocina, ¿no? Bueno, y otras hormonas, por supuesto, pero el tema es que cuando se fabrica la oxitocina es una hormona impresionante, que todavía, cuando se investiga, porque hay una investigadora sueca que se dedicó toda la vida, 30 años de trabajo sobre ese sistema, ya claro, hace experimentos en ratas porque en humanos es imposible, pero luego la observación en el ser humano confirma, porque somos igual de mamíferos, y entonces ella investiga el tema y se sabe que incluso nos falta saber mucho de oxitocina, dónde se fabrica. Antes se creía que solo en el cerebro, y ahora se sabe que no, que en muchas partes del cuerpo, y es como un starter, es como un interruptor para que otros sistemas de bienestar se pongan en marcha: la serotonina, la dopamina y las endorfinas. Yo siempre cuento, bueno, es una cosa como un poco que la gente no entiende, pero mi hijo se gasta dinero en drogas, porque esas son unas drogas muy potentes. La endorfina es una droga más potente que el opio, que es nuestro opiáceo natural que fabricamos sin efectos secundarios, que nos da una euforia, el entusiasmo para aprender, el estado de asombro. Si somos seres biológicos, lo que comentamos antes, que el ser biológico que somos es de cierta manera. Por ejemplo, no hay niños, podemos decir, somos diferentes como individuos, somos diferentes, pero no hay niño que necesita palo para crecer bien y otro que necesita amor. Como ser biológico, todos necesitamos ciertas cosas fundamentales para poder crecer sanos, y este es el tema, ¿no? Necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos amados, necesitamos, por ejemplo, que no nos eduquen en el sentido que yo voy a explicar mañana, pero si yo le educo a mi hijo desde el punto de vista de la educación, no como enseñanza, sino como una cosa global de interferir en su yo, el niño, el mensaje que recibe: yo no soy el adecuado, porque yo he nacido defectuoso, ahora me tiene que educar para meterme en carril. Pero si tú al niño le das aceptación, él no tiene razones para pensar que él está para cambiar.
evidentemente cambiamos. La vida, cada cosa que nos ocurre en la vida nos hace cambiar. Esto es inevitable en niños, adultos y en todos, en todo el mundo. Desde que nacemos hasta que morimos, cambiamos. Y es bueno que cambiemos porque la vida es así, tiene que ser así. Pero el niño de pequeño se tiene que sentir seguro y confiado. Si nosotros logramos con nuestra actuación de padres que el niño se sienta seguro, confiado, todo está hecho, porque él se hace a sí mismo. Él está programado de error y para estar bien, para estar armónico. Y entonces crece sano y fantástico, como el mío. Vale, ¿algo más que puntualizar o nos vamos directamente al otro? Vale, háblanos un poquito del encuentro, si es tu primera vez, si no, qué experiencia tienes con los encuentros, si es positivo, este en concreto, y cómo ves que la gente está acogiendo, o cómo está aquí, cómo se encuentra aquí, y cómo te encuentras tú. Bueno, yo llevaba, como comenté, llevo más de 10 años en este mundillo de educación, de ALE, precisamente de educación en casa. La asociación ha crecido mucho desde entonces, yo estuve mucho tiempo en ALE, luego me salí y formamos nuestra asociación Crecer en Libertad en ese tiempo, y ya cuando estábamos en Crecer en Libertad seguíamos viniendo a los encuentros de ALE. Yo tengo muchos amigos aquí, personales, personas con las que mi hijo y nosotros somos de nuestra aldea, somos aldeanos. Y para mí venir a este encuentro precisamente es una oportunidad única, porque vengo de Tenerife, no es tan fácil que nos encontremos todos en el mismo espacio, entonces aquí me encuentro un montón de amigos y conocidos, y también un montón de gente que no conozco porque somos muchísimos. Pero para mí ver cómo nuestros hijos, como empezamos con un niño pequeñito, y yo veo, por ejemplo, hijos de mi amiga, que todos hemos crecido, todos los niños ya han madurado y son adolescentes, ya se van, hacen su vida aquí y se sienten en seguridad, en calma entre ellos, es fantástico, la verdad. Y es como un espacio, claro, somos muchos, a veces, pues claro, con niños de diferentes edades, con bebés, con niños, entonces uno puede pensar, yo cuando venía con mi hijo pequeño a los encuentros, me obligaba a estar más por él, más por sus necesidades, ¿no? y estar yendo a charlas o talleres donde él pudiera participar. Ahora que él es grande y yo puedo moverme tranquilamente por el mundo, pues ya en los 2 últimos años he viajado, he ido a congresos, a encuentros, a foros de educación, y siempre me pesa un poco no traer conmigo a mi hijo. Si voy sin él, hubiera preferido que él pudiera también vivir eso. Pero también para mí es importante hacerle caso. Si él me dice no quiero ir, no va. Si le dijera mamá quiero ir, pues vamos. Yo creo que ya a estas alturas él sabe perfectamente lo que necesita, cómo lo necesita, está muy conectado, muy autorregulado, está conectado consigo mismo, y él decide y es responsable de sus decisiones. Entonces yo cuando veo a mis amigos todos con sus hijos, claro, además son amigos de mi hijo, entonces yo diría, ay, qué bien estaría él aquí, pero desgraciadamente vengo sola, pero bueno, esto también es así porque los hijos crecen, se independizan, y es muy bueno eso, que uno madura y hace su vida. De pequeñitos dependen mucho de nosotros, y cuando dependen luego se independizan más pronto, se autonomizan, diría yo, que no es independencia del todo, ¿no? Pero son más autónomos y hacen su vida, y de eso se trata, ¿no? Que no tengan la mamá pegada toda la vida al lado, dando consejos, diciendo lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, qué es lo que te conviene hacer. Genial. Vale. Muy bien. Vale.